Post-COVID y post-neoliberalismo. Es el título de este libro editado por la UNAM, por la editorial Siglo XXI y por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, coordinado por John Ackerman, uno de los principales matraqueros de López Obrador. Un libro que, de acuerdo con las personas y los académicos de talla internacional que escriben aquí, parece ser que es un libro bastante interesante que aporta mucho a la reflexión en torno a la pandemia, a sus consecuencias, implicaciones económicas, sociales y políticas. Pero el título de entrada está mal, porque están hablando del COVID en tiempo pasado, están hablando del post-COVID, post-neoliberalismo. Tanto la pandemia de COVID como el neoliberalismo todavía no concluyen. No podemos hablar de una etapa post-neoliberalismo ni post-COVID. Este título seguramente lo hizo el matraquero de John Ackerman, porque esa es la línea narrativa de la cuarta transformación de López Obrador. Es la línea oficial. La pandemia ya pasó, ya controlamos la pandemia. López Obrador dijo que ya tenían domada la pandemia y unos meses después se dio el segundo pico de contagios en mayo del 2021, que ha venido a ser el más, este, el más nefasto en cuanto a costos de vidas humanas. Pero López Obrador decía que ya estaba domada. López Obrador dijo no pasa nada con el COVID, hay que abrazarse. López Obrador dijo al principio de la pandemia que él nos iba a decir, el patriarca de México nos iba a decir cuándo dejar de salir, cuándo tomar decisiones en materia de prevención sanitaria. Yo no me esperé a que el presidente me diga qué hacer, si los científicos me lo están diciendo. Bueno, pues esa es la narrativa oficial. Insistir en que la pandemia ya se domó, ya pasó. Lo mismo con el neoliberalismo ya pasó, la cuarta otra ya es diferente. Pero es lo mismo, es más de lo mismo. Pero bueno, aquí el título de entrada está mal planteado. Seguramente lo planteó John Ackerman. Yo no he leído en la totalidad de este libro, pero miren, la era post-COVID será más o menos neoliberal que antes de la pandemia. La humanidad aprenderá a ser más solidaria y generosa a partir de la experiencia de este periodo de crisis o, al contrario, imperará un egoísmo aún más acendrado que antes. Están viendo a la pandemia como un hecho pasado y que es el punto de quiebre para una nueva era, lo cual todavía no se puede sacar esta conclusión. Tenemos actualmente, diciembre de 2021, la nueva variante Omicron, que de acuerdo a la Universidad de Hong Kong, es 70 veces más contagiosa que las variantes anteriores. Y estos tipos matraqueros de López Obrador hablando que la pandemia ya pasó, post-COVID, post-neoliberalismo. Si bien el libro cuenta con firmas académicas muy importantes, como lo es Emir Sader, sociólogo y politólogo brasileño. También aquí encuentro al mismo Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En fin, creo que el libro en sí mismo debe de aportar muchísimo, debe tener aportaciones muy valiosas y muy oportunas para la reflexión sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales de la pandemia, pero sí hay una descarada y una lamentable uh, propaganda implícita en este libro. Aquí tenemos un adelanto en formato digital que me parece que lo voy a leer y voy a hacer la reseña debida. Pero por ejemplo aquí dice, origen, estructura y contenido del libro. Es una especie de introducción. Este libro tuvo su origen en el Webinario Internacional Post-COVID, Post-Neoliberalismo, la pandemia y el futuro de América Latina, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, celebrado en junio del 2020. Este webinario, así le pusieron como una especie de seminario vía web, esta especie de, perdón, como ya lo dije, de seminario, seguramente por el título fue planteado y organizado por John Ackerman. Desde junio del 2020, López Obrador y todos sus matraqueros ya quieren decir que la pandemia ya pasó.
y esto lo vienen haciendo en la UNAM, seguramente Ackerman, desde junio del 2020. Bueno, ah, este es el error. Este es el error. Pretender que la pandemia va a pasar por decreto, porque tu propaganda así lo está diciendo, ya no hay pandemia. Ese es el gravísimo error que están teniendo pues todos los matraqueros de Obrador, porque esas son las ocurrencias personales, subjetivas de López Obrador, y la opinión de López Obrador se vuelve política de Estado. Ese es el grave riesgo con este modelo presidencialista en México. El poder de un solo hombre determina todos los lineamientos. Las ocurrencias de una persona se vuelven política de Estado. Ese es el peligro. Ese es el peligro con el presidencialismo mexicano. Y más adelante encontré otra parte que, por ejemplo, María Elena Álvarez Buila, otra funcionaria de López Obrador, del gobierno de López Obrador, otra de las grandes matraqueras propagandistas de López Obrador, dice aquí, menciona Álvarez Buila en su trabajo que la pandemia de COVID revela las consecuencias históricas del neoliberalismo imperante. A partir de un análisis del caso de México en los últimos 3 decenios, en los recientes 3 decenios, se verifica que la enorme inequidad social, reflejada en la frágil salud de la población, junto a condiciones socioambientales injustas y hábitos poco saludables, inducidos por modelos de consumo nocivos, se vincula con la privatización de la salud pública y la mercantilización del saber científico. En esto sí tiene un punto de razón María Elena Álvarez Buila. Consecuencia del neoliberalismo ha venido siendo la, el abandono de la salud pública por parte del Estado en los recientes gobiernos neoliberales, ha venido siendo también pues que se dé prioridad al consumo de alimentos que no son los mejores para la salud de la población, pero que tienen su lugar en la idea de libre mercado. Bueno, en esto sí tiene razón, pero después dice, para contrarrestar esta tendencia secular del neoliberalismo, ahí va la propaganda. El gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está realizando un giro histórico para recuperar. Esto es propaganda. ¿Por qué si tú estás publicando un libro para analizar la pandemia, por qué tienes que meter esta propaganda ahí subrepticia? O sea, ¿por qué tienes que meter propaganda encubierta, vaya? ¿Por qué tienes que adorar al líder? O sea, esto es el peligro que les vengo diciendo. Si López Obrador dice que la pandemia ya pasó, todos sus matraqueros y toda la política de Estado va a ser orientada a eso. ¿Cuál giro histórico? Por ejemplo, tenemos que el hijo de Manuel Barlet, otro funcionario de López Obrador, su hijo está vendiéndole, le vendió respiradores al IMSS a sobreprecio. El hijo de un funcionario del gobierno le vende respiradores al sistema de salud mexicano a precios más elevados. Eso se llama corrupción, eso se llama nepotismo y corrupción. ¿Cuál giro histórico de López Obrador? Todo esto solapado por el propio López Obrador. Él lo ve, él lo oculta, él lo niega, le preguntan en la conferencia, evade la pregunta, cambia el tema. Hay corrupción en la Cuarta Transformación y está a la vista de toda la opinión pública. ¿Dónde está el giro histórico que dice aquí en el libro? Esto es propaganda. Es lamentable que John Ackerman esté utilizando su jerarquía académica dentro de la UNAM para seguir duro y duro dándole propaganda a López Obrador. Es lamentable que John Ackerman, siendo doctor en ciencia política, no entienda o no quiera ver por negocio las consecuencias del presidencialismo mexicano, de que la voluntad de una persona se vuelva política de Estado, la voluntad del supremo líder.
el gobierno del presidente López Obrador realiza un giro histórico. ¿Cuál giro histórico? Está la corrupción metida en su gobierno. Y dice también, la preparación de personal médico, la provisión de infraestructura hospitalaria, de equipo médico y otras herramientas. Están faltando medicinas en los hospitales. Si bien es cierto que existían empresas privadas que tenían el monopolio de este reparto de medicinas y que eso se prestaba a corrupción, correcto. Ya quitaste esas empresas corruptas privadas y después siguen faltando medicinas. ¿De qué sirvió quitar a los corruptos si tú tampoco puedes proveer de medicinas a los hospitales del país? Es lo que está pasando con el gobierno de López Obrador. Y aquí dicen que el gobierno está dando la provisión de infraestructura, de equipo médico, y dice además otras herramientas científico-tecnológicas importantes que permitan enfrentar contingencias de salud. Desde el propio gobierno de López Obrador se inició una campaña de estigmatización en contra de científicos del CONACYT. Se reveló que investigadores del CONACYT tenían ingresos muy altos y que tenían desayunos de lujo. Bueno, ¿y cuál es el problema? Qué bueno que estas personas que se dedican a la investigación científica, al desarrollo científico e inclusive a la divulgación científica, que tengan buenos ingresos. Se trata de eso. Se lo merece el pueblo y se lo merecen ellos. Nosotros como pueblo de México merecemos científicos bien pagados, merecemos investigadores bien pagados que hagan bien lo que están haciendo para beneficio del pueblo y los investigadores merecen desayunar, comer y vivir donde ellos les venga en gana porque es producto de su esfuerzo, de su trabajo y de su investigación. Pero como eso no va con las ocurrencias del líder, del Mesías, pues desde su gobierno se emprende el estigma en contra de investigadores científicos. Ese es el problema. Vimos cómo la propia Procuraduría de la República les abrió carpeta de investigación por delincuencia organizada a estos científicos. Es demencial lo que están haciendo. Estás hablando de investigadores, estás hablando de científicos que el propio gobierno los está investigando por delincuencia organizada. Bueno, y aquí te dicen que el gobierno de López Obrador está proveyendo de herramientas científico-tecnológicas y que hay un giro histórico. ¿Cuál? Esto es propaganda barata. Este es el problema de que, vuelvo a lo mismo, John Ackerman usa su estrategia, su jerarquía académica en la UNAM para venir a hacer este tipo de cosas. El libro sí aporta muchísimo por las otras plumas, por los otros académicos que escriben aquí. Es un libro necesario, es un libro interesante, es un libro oportuno que brinda de manera sustancial y, y- y muy estricta, científica y académicamente, brinda mucho este libro, aporta mucho a la reflexión en torno a la pandemia, pero trágicamente pues está ahí la mano de los matraqueros de López Obrador para darle un toque de propaganda a lo que debería ser un libro académico, pues si lo está presentando el doctor Rafael Correa, expresidente del Ecuador, pues es una publicación importante, es una publicación relevante. Lástima que Ackerman le haya metido ese toque de propaganda al Supremo Mesías López Obrador. Es lamentable, pero no obstante, a pesar de todo lo dicho, pues es ampliamente recomendable leer y conseguir este libro, Post-COVID y Postneoliberalismo, a pesar de que el título está mal, de que desde el título ya tienes propaganda oficial. Bueno, a pesar de eso, es una publicación muy interesante, además de la coordinación editorial que tuvieron la UNAM, la editorial Siglo XXI y el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Tres organizaciones, una universidad, un instituto de investigaciones
y una editorial muy importante, los tres coordinados para publicar esto, pues sin duda que es muy enriquecedor y muy oportuna este libro, esta publicación. Lástima que Ackerman le haya querido poner su sello de propaganda de López Obrador.